invitarle a abrir su Biblia en el libro de Tito, capítulo 3, y vamos a estar estudiando desde el versículo 8 al versículo 15. Tito, capítulo 3, el versículo 8 al versículo 15. Dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pablo está terminando la carta, está haciendo un pequeño resumen, dando unas instrucciones finales a Tito, y le dice: palabra fiel es esta, esto que yo te he escrito es fiel, es confiable, puedes estar seguro que da resultado. Pablo había dejado a Tito en Creta porque la iglesia tenía problemas, ¿verdad? Y cuando uno piensa en una iglesia que tiene problemas, de pronto piensa en una gran cantidad de instrucciones para solucionar esos problemas. Sin embargo, Pablo solo escribe 3 capítulos para Tito. Estos 3 capítulos iban a ser suficiente información para que la iglesia pudiese encontrar la dirección correcta. En esos 3 capítulos, Pablo describe lo que Tito necesitaba para corregir la iglesia en Creta. Y vamos a pensar a manera de resumen, ¿qué fue lo que Pablo le escribió a Tito? ¿Qué es lo que Pablo tenía que enseñar a la iglesia en Creta? En el capítulo 1, en la primera parte, Pablo explica lo que significa el ministerio. Y el ministerio significa la predicación del evangelio. Este es el ministerio, que personas puedan conocer a Jesús. De pronto la forma en la cual vamos a hacer esto puede ser diferente, sin embargo, el objetivo es el mismo, que Cristo sea predicado. Este es el ministerio. Seguidamente, en el capítulo 1, Pablo le escribe a Tito acerca del carácter de los líderes de la iglesia. Tito debía insistir a la iglesia de que sus líderes cumplieran con los requisitos que están descritos en el capítulo 1 de Tito. Al final del capítulo 1, Pablo habla acerca del carácter de los falsos maestros, para que la iglesia pueda identificar quién es un falso maestro, y les pide también que los confronte. En el capítulo 2, Pablo le escribe a Tito que enseñe cómo debe ser la conducta de la gente mayor en la iglesia, cómo debe ser el carácter de los ancianos, cómo debe ser el carácter de las ancianas en la iglesia, y también cómo debe ser la conducta de los hombres y de las mujeres jóvenes de la iglesia. También le exhorta que los cristianos puedan dar buen testimonio en su trabajo. Y al final del capítulo 2 termina hablando acerca de lo que significa la verdadera gracia, que la verdadera gracia nos lleva a vivir de una manera piadosa, justa, santa en este mundo caído. La verdadera gracia nos transforma. En el capítulo 3, que fue lo que estudiamos hace un par de semanas, termina Pablo pidiéndole a Tito que les recuerde a la iglesia que se someta a las autoridades civiles, que les obedezcan, que no sean rebeldes, que no sean conflictivos, sino que sean un buen testimonio, ¿verdad?, de Cristo ante las autoridades, siendo sumisos. Y de pronto, en este tiempo para nosotros, ha sido una de las partes más difíciles de la carta. Pensar que uno debe someterse al gobierno va en contra de nuestros sentimientos a veces y pensamientos. Sin embargo, Pablo le dice a Tito: recuérdales estas cosas, que deben someterse a los gobernantes. Ahora en el versículo 8, nuevamente, él está haciendo el resumen y dice: palabra fiel es esta. Él está diciendo: esto que yo le estoy diciendo funciona. Esto que yo le estoy diciendo trae frutos, da resultados siempre. Puedes confiar que si tú enseñas esto, la iglesia va a ir bien, va a ir en una buena dirección. Y yo quiero contarles un poquito de la historia
Cuando Pablo está escribiendo aquí que se sometan a los gobernantes era el imperio romano y el imperio romano estaba persiguiendo a la iglesia. Había una persecución abierta contra los cristianos. Los cristianos eran espectáculo en el Coliseo, agarraban a los cristianos y los tiraban a las fieras, los usaban de antorcha en Roma, les encendían fuego y servían de antorcha. Este era el gobierno a quien Pablo está escribiendo a Tito y le dice, dígale a la iglesia que se someta a este gobierno. Ahora dice en este pasaje, palabra fiel es esta, o sea, funciona. Si usted estudia la historia se va a dar cuenta de que años después la iglesia venció al gobierno. El imperio romano se convirtió en un imperio cristiano y dejaron de perseguir a la iglesia y empezaron más bien a darle recursos a la iglesia. No sé si el emperador se convirtió de verdad o no, eso el Señor lo sabe. Pero ya no perseguían más a los cristianos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios funciona. La iglesia venció al gobierno no en las calles, venció al gobierno a través de la sumisión, a través de la predicación del evangelio, a través de la oración, a través del buen testimonio. La iglesia venció porque la palabra de Dios es fiel. Y cada vez que yo cumplo los principios de Dios por fe, yo voy a tener fruto de eso. Porque la palabra de Dios no falla. Así que dice el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Vamos a detenernos en eso también. Pablo le dice a Tito, yo quiero que enseñes estos principios no como una idea o una sugerencia para la iglesia. Yo quiero que insistas en estas cosas con firmeza. En esta mañana yo quiero decirte que la palabra de Dios no es una sugerencia para nuestra vida, no es una opción, si yo soy creyente, no es una buena idea. Si yo realmente he entregado mi vida a Jesús, entonces la palabra de Dios debe ser la norma de vida. No es algo negociable, no es si quiero. A veces hemos comprendido mal acerca de quién es Jesús. Para muchos Jesús es solo el Salvador. Él lo salvó y yo si quiero le obedezco y si no quiero no le obedezco. Pero la Biblia no dice que Jesús es solo el Salvador. Jesús es el Salvador y hermanos, Jesús es Salvador y Señor. Por tanto, su palabra no es una sugerencia para mí, sino que debe ser la norma de vida. La Biblia es la autoridad por la cual los creyentes debemos tomar decisiones. Lo que la Biblia dice es lo que los creyentes debemos hacer. Y por eso Pablo le dice a Tito, enseña estas cosas con firmeza, no como una sugerencia, no como una opción, sino como un mandato de parte de Dios. Luego dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y en este verbo que dice, para los que creen en Dios, gramaticalmente ese verbo, creen, en griego es un participio perfecto. Y aunque suena aburrido lo que estoy diciendo, encierra una gran verdad. Participio significa que es continuo, todo el tiempo. Y perfecto significa que una vez que comienza, no termina. La fe verdadera es algo que no sucede una vez en mi vida. La fe verdadera es continua. Y una vez que yo he depositado mi vida, mi fe en Jesús, entonces yo continúo creyendo en Él. Esta es la fe verdadera, una fe que permanece. Esta es la fe que salva, una fe que permanece en el tiempo. Si una persona dice que cree en Jesús y luego se desanima, se regresa al mundo, niega a Jesucristo, lo que la Biblia enseña es que nunca creyó. La fe verdadera permanece. Si usted verdaderamente ha creído en Jesús, entonces usted debe permanecer en Él, en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, seguir adelante. Esta es la fe verdadera. Entonces, para los que creen, dice, en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles. La idea de ocuparse en buenas obras tiene que ver con la mente. Con la mente. La palabra de Dios nos ayuda a que nuestra mente esté ocupada
en hacer las obras que Dios ha preparado para nosotros. Más adelante en el capítulo explica cuáles son estas buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si por alguna razón usted siente que no tiene dirección, que no sabe qué hacer, que no sabe para dónde ir, que no sabe cuál es el propósito de su vida, yo quiero animarle a pasar más tiempo en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da dirección, nos da propósito, nos enseña en qué debemos de ocupar nuestro tiempo y cómo podemos tener una vida llena de fruto. Entonces, la primera característica de una iglesia verdadera es que insiste en la sana doctrina. En otras palabras, insiste en lo que la Biblia dice, en lo que la Biblia enseña. Esta es una buena iglesia. Está enseñando lo que la Biblia dice. Primera característica. Ahora vamos a ver la segunda característica. Tito 3, del 9 al 11, dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Esa palabra que dice cuestiones ahí, pero evita las cuestiones, esa palabra cuestiones se puede traducir también como suposiciones. Evita las suposiciones necias. Y la palabra genealogías, que se traduce también en la Reina Valera, puede traducirse como fábulas. Evita las suposiciones necias, evita las fábulas, evita las contenciones, evita las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. La segunda característica de una iglesia verdadera es que evita la necedad y a los necios. Miren, hermanos, el ministerio es muy bonito. La palabra de Dios es muy linda, muy linda. Cuando usted comparte el evangelio, usted puede sentir gozo de llevar la palabra de Dios. Cuando usted visita a un desanimado, usted siente gozo de ser un instrumento del Señor. Cuando visita a un enfermo, cuando enseña a otro, lo discipula, eso es lindo, eso es precioso. Eso nos da más energía más bien. Pero hay algo que nos desanima en la vida cristiana y en el servicio al Señor. ¿Y sabe qué es? Son las discusiones necias y sin provecho. Si hay algo que a nosotros nos cansa, es estar discutiendo cosas que no tienen sentido. Tristemente, la iglesia, en vez de estar trabajando en la obra de Dios, muchas veces se enreda en discusiones necias y sin sentido. Cosas que no traen fruto, que no traen provecho, cosas que no edifican. Así que Pablo le escribe a Tito y le dice: te quiero dar un consejo. Enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel, pero quiero darte otro consejo también. Evita las cuestiones necias. Evita estar peleando y hablando de cosas que no aprovechan, de cosas que no edifican, cosas que no sirven para nada. Hay muchas personas que les gusta ser controversiales. Ellos les encanta la controversia, disfrutan la controversia. Pablo le dice: no participes con ellos. No pierdas el tiempo discutiendo en cosas que no tienen fruto, que no tienen provecho. Vamos a leer también el versículo 10. Dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces Pablo le dice a Tito: mira, no evita las cuestiones necias. Y si hay personas en la iglesia que están causando división, que les encanta estar hablando de esos temas controversiales que no pueden comprobarse bíblicamente, que no edifican, que no cambian realmente el sentido de la Escritura, dice, después de amonestarlo una y otra vez, deséchalo. Hay algo que para Dios es muy importante,
y es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Para Dios esto es muy importante, que nosotros estemos unidos, unidos. En Juan 17 el Señor dijo y que en esto iban a creer, el mundo iba a creer cuando seamos, ¿qué dice? Cuando seamos uno. El mundo va a creer. Para Dios la unidad de la iglesia es muy importante. Y si hay conversaciones que van a traer división, si hay conversaciones que van a traer desánimo, si van a haber conversaciones que van a traer pleitos, entonces nosotros debemos evitarlas. Pero también si hay personas que están de manera intencional siendo controversiales en la iglesia, Pablo le dice a Tito, amonéstalo, amonéstalo. Y si no cambia, entonces dice, deséchalo. ¿Y cuál es la idea de deséchalo? Es ponlo aparte, no le des participación en la iglesia. Este mismo principio también lo encontramos en Romanos, capítulo 16. Romanos 16, versículo 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os, ¿qué dice? Apartéis de ellos. Usted sabe que esta persona es una persona controversial, es una persona que está tratando de dividir la iglesia. Dios le dice, ¿qué le dice Dios? Apártese de ellos. Si este no es un tema doctrinal, si realmente no hay una base bíblica, si es solo el deseo de ser controversial o llevar la contraria, la Biblia dice, apártese de ellos. A veces pensamos que estas personas controversiales lo que necesitan es que nos acerquemos más, es que platiquemos más con ellos. Pero volviendo a Tito, Pablo le explica a Tito cuál es el problema de estas personas controversiales. Vamos a ir a Tito 3, versículo 11. ¿Cuál es el problema de esa persona controversial que le gusta estar cuestionando la iglesia, cuestionando la doctrina, no porque tenga una base bíblica sólida, sino porque es controversial? ¿Cuál es su problema? Versículo 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El problema de la persona controversial, el problema de la persona que le gusta causar división, de esta persona que le gusta ser sensacionalista, no está en su mente. No es que no entiende lo que está haciendo. El problema de esta persona que causa divisiones está en su corazón, que es rebelde, que es orgulloso, que quiere sobresalir. Así que por esta razón lo que necesita no es que estemos más bien discutiendo con él. Lo que necesita es ser puesto aparte para que cambie su actitud, para que busque la unidad de la iglesia, para que trate de enfocar su mente en lo que la Biblia claramente dice, no en suposiciones necias ni en fábulas. Entonces, la segunda característica de una iglesia verdadera es que evita la necedad y evita los necios, ¿verdad? Quiere estar enfocada en lo que la Biblia claramente dice. Vamos a pensar ahora en la tercera característica de una iglesia verdadera, en el versículo 12. Dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Cuando uno estudia un poco la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, cuando la iglesia comenzó, se da cuenta de que la iglesia primitiva es una iglesia en movimiento, es una iglesia dinámica. Nosotros somos
por naturaleza renuentes a los cambios. ¿Cuántos de nosotros nos gustan los cambios? Bueno, qué bueno que hay algunos que les gustan los cambios. Vamos a ponerlos a prueba, ¿verdad? Van a venir a las 9 el próximo domingo. Por naturaleza somos renuentes a los cambios. Nos gusta que las cosas se mantengan de manera constante. Sin embargo, cuando la iglesia, escucha eso, cuando la iglesia entra en esta estabilidad, en donde no hay cambios, la iglesia se estanca. La iglesia que crece es una iglesia dinámica, una iglesia que está cambiando constantemente. Si ustedes ven con cuidado el pasaje, Pablo le dice, voy a enviar a estos, tú ven para acá, ¿verdad? Y está conmigo en el invierno. En el capítulo 1, versículo 5, le dijo a Tito, quédate en Creta. O sea que vemos este movimiento. Deja a uno, llama a otros, envía. Esta es una iglesia dinámica. La iglesia del Señor debe ser una iglesia que está en movimiento. Por esa razón también estamos abriendo allá al otro lado de la ciudad. Hay personas que me han dicho, pastor, pero mejor aquí todos juntos, ¿verdad? No, que no se nos vayan los hermanos para allá. Hermanos, un día vamos a estar juntos siempre en el cielo, ¿verdad? Mientras estemos aquí, necesitamos enviar hermanos, necesitamos trajimos a Pavel, ¿verdad? Por ahí anda, ¿verdad? Necesitamos dejar a otros. La iglesia de Cristo debe ser una iglesia en movimiento. Esto es señal de que es una iglesia verdadera, una iglesia viva. En la iglesia yo sé que tenemos grupos casa de 30 personas, hermanos, ya parecen una congregación. ¿Por qué? Porque no van y abren otro grupo. Y empezamos de esos 30, 3 grupos, ¿verdad? Eso es lo correcto. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos en movimiento. Esta es la característica de la iglesia del Nuevo Testamento y nosotros debemos ser así. Así que con mucho pesar, yo sé que muchos van a ir para allá, algunos van a ir para allá, con mucho pesar por ahora, pero tenemos que apoyarlos porque somos una iglesia que quiere estar en movimiento, una iglesia viva, como la iglesia en Hechos. Entonces leíamos, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Entonces le dice a Tito que vaya a Nicópolis para pasar el invierno con Pablo. Alguien me dijo, seguramente Pablo tenía frío y quería que pasara el invierno con él. Sin embargo, no creo que esa sea la razón. Tito era un hombre joven. Y Pablo quería invertir tiempo, ¿verdad?, en Tito, y por eso le invita a que vaya a Nicópolis. Vamos a ver el siguiente principio, versículos 13 y 14. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Vamos a pensar un momento en este Zenas. Casi no sabemos nada de Zenas. Bueno, no más de lo que aparece acá. Ahora, esta palabra que dice intérprete de la ley también se traduce en otras versiones como abogado, Y hay una pequeña controversia aquí. Si Zenas era abogado o era intérprete de la ley, esto depende de si Zenas era judío. Si Zenas era judío, lo más seguro es que era un intérprete de la ley. Si Zenas era griego, lo más seguro es que era abogado. Así que existe la remota posibilidad de que la Biblia hable de un abogado cristiano ahí. Es posible, ¿verdad?, que Zenas haya sido un abogado cristiano. Entonces, Zenas, intérprete de la ley, y Apolos, dice, iban a llegar a Creta. Y le dice Pablo a Tito, encamínales. Esa palabra encamínales significa provee para todas sus necesidades.
Zenas y Apolos iban en una misión y iban a pasar por Creta. Y lo que le está diciendo Pablo a Tito es que no le falte nada, provean para ellos, que puedan hacer la misión en la que fueron enviados sin necesidad de nada. Y le dice en el versículo 14, y aprendan también los nuestros, hablando de los hermanos de la iglesia en Creta, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Si ves el contexto, lo que está diciendo Pablo es: enséñale a la iglesia a que colaboren con el ministerio. Estos hombres van con esta misión y la iglesia necesita participar. ¿Cómo? Cubriendo las necesidades de estos hombres, que no le falte nada para que hagan el ministerio. Entonces dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean, dice, sin fruto. Cuando yo participo apoyando a los que están haciendo la obra de Dios, yo estoy dando fruto también. Un cuarto principio de una iglesia verdadera es que cuenta con el apoyo de sus miembros. Sus miembros han aprendido a sostener y a proveer para las necesidades del ministerio. El ministerio puede funcionar porque sus miembros lo apoyan. Una mala costumbre, hermanos, una mala costumbre que hay en las iglesias es vivir con la mentalidad de que necesitan de otras iglesias para hacer el ministerio. Esa es una mala costumbre. La iglesia no debe de vivir como pensando de que otras iglesias van a sostenerlo para que el ministerio se realice. ¿Quiénes deben de apoyar el ministerio de la iglesia? ¿Quiénes? Nosotros, ¿verdad? Ese nosotros se oyó así un poco. Voy a hacerlo otra vez. ¿Quién debe proveer para la necesidad de la iglesia? Nosotros. Debemos de vivir pensando de que nos van a dar dinero de allá y que no. Es más, debemos de tener la mentalidad de que vamos a proveer para el ministerio y vamos a apoyar a otros. Esta es la mentalidad que Dios quiere que nosotros tengamos como iglesia. Es nuestro compromiso con el Señor, es nuestro privilegio poder participar proveyendo para las necesidades del ministerio. Y yo quiero decirles algo, yo quiero compartirles algo. Yo estoy muy contento por la generosidad de la iglesia Impacto, porque el Señor los ha usado y en la iglesia no falta nada, no falta. Hemos sido fieles en realizar el ministerio todo este año y no solo hemos cubierto nuestras necesidades, sino que el año que pasó cubrimos las necesidades en la iglesia en Choluteca, cubrimos en Ceiba y ahora con el regalo a Jesús ya tenemos el dinero para comenzar la nueva iglesia. Hermanos, es un privilegio participar en la obra de Dios. El Señor nos provee para que nosotros proveyamos para la obra de Dios y yo quiero animarles a seguir así. Sigamos así y crezcamos en generosidad. Qué bonito que aquí en la iglesia nadie anda pidiendo ofrendas, nadie haciendo actividades, pero todos con un corazón generoso estamos apoyando la obra de Dios. Sigamos así, creciendo en generosidad. Hay un pasaje en Mateo capítulo 10, Mateo capítulo 10, versículo 41, vamos a leer del 40, al 42. Mateo capítulo 10 del 40 al 42 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, escucha eso, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mira qué bonito. Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrá.
De pronto usted no sea un gran predicador, un gran evangelista, un gran misionero, pero si usted apoya a estos hermanos que están haciendo el ministerio, usted va a tener la misma recompensa que ellos. ¿No es bonito eso? Si usted apoya a un misionero, si usted apoya a una persona que está haciendo la obra del Señor, usted va también ahí con esa recompensa. Es un privilegio para nosotros. Y me gusta el final, dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeños, dice, un vaso de agua fría, dice. Solamente dice, o sea, como diciendo, no va a quedar sin recompensa, pero me gusta esa parte del agua fría. Así que hermanos, cuando llegue el pastor o el líder de grupo a su casa o alguien a visitarle, no le dé coca, ¿verdad? Dele un vaso de agua fría porque eso es lo que necesita y no va a quedar sin recompensa. No va a quedar sin recompensa. Entonces, qué bonito, una iglesia verdadera tiene el apoyo de sus miembros. Sus miembros están supliendo las necesidades, están dando fruto. Para terminar, un versículo más, versículo 15. Dice, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Yo quiero hacerles una confesión y es que a veces cuando llego al saludo, pienso a veces que es una formalidad. Yo no he entendido la importancia del saludo, pero a medida he ido creciendo en conocimiento del Señor y en la experiencia en la iglesia, visitando las personas que se van de la iglesia, una de las razones más comunes por las cuales la gente se va de la iglesia, ¿sabe cuál es? Porque no lo saludan. Dice, ¿y usted por qué dejaste de ir a la iglesia? ¿Qué pasa? No, es que ahí nadie me saluda. Y por mucho tiempo pensé, uy, pero qué inmaduro, digo, pues, qué inmaduro. Pero es que hay algo que yo no había entendido bien y de pronto, algo que de pronto usted tampoco ha entendido bien. Por un lado, nosotros no entendemos la necesidad con la cual viene la gente a ese lugar. El vacío que traen, la necesidad de atención que traen, de amor que traen. No entendemos. Y por otro lado, tampoco entendemos el poder que tiene ver a una persona a los ojos y darle la mano y saludarlo. No entendemos. Pero la verdad es que es algo para una persona sedienta, es algo muy impactante. Y Dios nos ha dado no solo la oportunidad, sino que también nos ha dado la responsabilidad de saludarnos unos a otros. La Biblia termina diciendo, en varias cartas Pablo termina diciendo, saludaos con ósculo santo, saludaos unos a otros, saludaos. Y esto no es solo un protocolo, es porque es una necesidad en la iglesia. En Impacto tenemos dos grandes defectos. Uno, bueno, no sé, se vale que el pastor se queje, ¿verdad? ¿Me dan permiso? Ok, me voy a quejar. Tenemos un problema. Un problema es que llegamos tarde. Ese es un problema. Tenemos un problema, así que puede ser un propósito de este año mejorar en esa parte. Este es un problema. ¿Llegamos tarde, sí o no? Sí, llegamos tarde. Tenemos otro problema. Bueno, ese es lo peor que ni lo reconocemos, ¿verdad? Pero tenemos otro problema. Nos vamos temprano, ¿verdad? Y termina el culto y va, ¿verdad? Y allá el parqueo es un caos, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere salir a la gran carrera. Y no nos damos el tiempo para saludarlos. Hermanos, necesitamos darle atención a esto. Venimos temprano y nos saludamos y nos quedamos después un ratito para saludarnos también. Esto es importante, vernos a los ojos, darnos la mano y darnos una palabra de ánimo. Mira lo que dice, todos los que están conmigo, escucha esto, dice, todos los que están conmigo te saludan. ¿Qué está diciendo? Que eran todos los hermanos que estaban ahí del equipo, todos, era una costumbre de todos. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe y le da una palabrita de ánimo. La gracia sea con todos vosotros. Amén.
Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos, saludarnos, vernos a los ojos y darnos una pequeña frase de ánimo, ánimo esta semana. Sigamos adelante. Seamos fieles al Señor esta semana. Espero que tengamos una semana cerca del Señor. Una frase, ¿cuánta diferencia hace en la vida de la iglesia? Entonces, la última característica de una iglesia verdadera es que es una iglesia unida. Una iglesia que quiere saludarse, que quiere platicar, una iglesia que quiere amarse, que quiere animarse. Esta es una iglesia verdadera. Y yo quiero animarnos a todos a reflexionar en esta mañana. Quiero animarte a no salir corriendo, tratar de saludar, de animar a alguien. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a terminar orando.